Hoy, en mi nuevo canal de Íñigo, en el que va a hacer historia, una gran historia, en el que algunos lo estáis deseando verlo. Sé que algunos y algunas estáis deseando ver una gloriosa historia. Para ello, vamos a verlo, vamos a disfrutarlo, de verlo en ese momento. Cuyo antes con este pedazo bloque que vamos a acompañar durante el proceso en el día de hoy. Y para ello vamos a construir una historia de un pasado a un futuro, a un nuevo hogar en el que todos deseamos ver. Para ello se necesita un poco de dar información para ver lo que el mundo hace. Y hoy se trata de un tema muy impactante en el que deseamos ver. Para ello necesitamos ver a nuestro hogar, maravilloso lugar, que todos desean verlo en el día de hoy. Chicos, chicas, vais a ver lo que es la historia de Baskonia. Hola chicos, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Aquí estamos otra vez de nuevo. Hemos hecho una pequeña intro en el que vais a ver durante el proceso del día de hoy. ¿Vale? Hoy se va a tratar este episodio. Hemos visto muchos episodios. Bueno, no sé si muchos. 1 o 2 episodios de este relacionado a este tema, ¿vale? Pero sí, hoy se va a tratar de un tema que todos que le están gustando, le van a gustar y muchísimo, muy bien, y espero que lo paséis muy bien. Y vamos con el tema en el día de hoy. Que para ello vamos a hablar hoy en este tema. Sé que me veis con esta ropa, pero que se va a tratar hablar durante en el día de hoy, ¿vale? De la historia de Baskonia. Vamos a verlo hoy, ahora mismo en este vídeo, aquí mismo y ahora, este instante. Vamos a ello y vamos adentro de él, ¿vale? Aquí estamos. Aquí vemos un poco relacionado con el tema de hoy, que se va a tratar algo específicamente con la historia de Baskonia en el día de hoy. Ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes esto era, ¿cómo decirlo? Navarra. Antes no se llamaba así en su época. Navarra no existía antes, a lo largo del tiempo. Que ahora lo vamos a ver cómo sería en esa en esos años atrás, ¿vale? Cómo se iría específicamente en la época cuando eran hace de mucho tiempo, ¿vale? Y aquí vemos cómo sería el reino visigodo, ¿vale? Que es la parte en la que hace el reino
con la frontera entre Aragón, sí, Aragón, ¿vale? También con frontera con una de las Castillas que hacía, ¿vale? No sé cómo se llamará en su época. Y luego, arriba del todo, tenemos a Vasconia, lo tenemos aquí. Lo pone en su nombre de Vasconia. Como aquella época que vamos a hablar hoy, está muy unido con Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en, en zonas altas del País Vasco y zona baja del País Vasco. Y luego me preguntaréis, ¿qué es lo que pasó realmente con Vasconia? Lo veremos luego a continuación, que os explicaré yo por mí mismo, ¿vale? Vasconia, en su época, cuando entraban los vascongados, eso era eh, cuando existió en esa época, entraron unas personas que eran muy lejanas, ¿vale? Y aquí, como tal, como decía, el reino visigodo, el reino franco, el reino de no sé qué, pero que también ha tenido un lado vasco francés, por no decirlo de otra manera. En esa época se llamaba de otro nombre. Sería el visigodo franco, ¿vale? No por otro nombre que no está relacionado con en el tema en el día de hoy. Pero sí, lo que llevará a fin al cabo con Vasconia, ¿vale? Lo veríamos en el día de hoy. Lo que realmente como va cambiando en poco en poco, ¿vale? Y como hemos visto aquí en esta imagen, como sería la pequeña unión con visigodo y franquista, en lo que dice ahí, ¿vale? Específicamente, y veríamos cómo va evolucionando esta historia. En aquella época, si vamos para abajo, veríamos el País Vasco. En aquella época. Vamos para abajo. Lo que dice después de. ¿Vale? Y ha habido personas, ha habido en aquellos años atrás, como serían los lugares hace tiempo, en blanco y negro, ¿vale? Que lo estamos viendo ahora, pero que no implica nada de nada, como sería en el cambio de. Ahora, en mi persona de, vais a ver cómo va a relacionar qué es lo que sucedió con Vasconia. Vasconia es uno de los típicos que en la historia se había reproducido, que como se había evolucionado hacia esa época de esa historia, que como era a lo largo del tiempo. Si tanto que desean ver este tipo de información, me tenéis aquí por cualquier duda o cualquier cosa o pregunta, me tenéis a mí
debajo a mis comentarios y saber qué es lo que queréis saber durante este tour y guía de Baskonia. ¿Qué más queréis saber? Baskonia en su época no existía Navarra en sí, ¿vale? Lo que pasó es que realmente no se expandió aún de momento en esa época como eran los vascos. En aquella época no sabían distinguir quién eran los vascos entre sí o los que eran entre sí los propios navarros. No sabían distinguir entre uno y el otro. ¿Qué pasó realmente con Baskonia? Lo vamos a ir viendo poco a poco hasta descubrió lo que pasó realmente. Lo que pasó es que Baskonia, al hacer muchas cosas que han habido y han estado a hacer cosas muy escalofriantes y cosas muy, muy duras en las que han pasado. En esa época es muy normal que pasa eso o que pasó, ¿vale? Realmente es lo que, lo que sucedió a través de ahí. Y lo que pasa es que desde esa historia, esa época, sucedió lo que realmente no quisimos hacer. Distinguimos entre pelearnos los boscos de unos a otros hasta distinguir qué es lo que pasó realmente. Que lo veremos en el siguiente en el siguiente temario, que va a ser ya de dentro de nada. Y no me voy a despedir porque vamos a seguir relacionando con esta historia. Lo que pasó realmente, esta época, esa historia tan larga de lo que no queríamos hacer y lo que había sucedido a lo largo de aquel tiempo. Ya me veis con... lo siento por estas pintas que tengo yo ahora, con una camisa y una chapela. Sé lo que yo soy, lo que demuestro y lo que yo hago. Pero que no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar también lo que pasó realmente allá en el sitio de Baskonia. Baskonia es uno de los sitios muy, pero muy de ser muy brutos, exactamente, muy, ¿cómo se le llama esto? Que también suelen hacer la propia libertad, quieren salir de ir de para hacer esto en poco en poco, y para ello se necesita hacer esta historia y que para eso que surja qué es lo que había pasado a lo largo del tiempo. Pues para eso se necesitó hacer una primera guerra, un choque entre vascos entre sí. ¿Por qué entre sí, entre vascos? Porque no sabían distinguir de unos a otros lo que había pasado a lo largo del tiempo. Y al decir, bueno, ahora que he conseguido esto, que es todo mío, que es todo esto realmente, todo ese
ese propio territorio, y lo que ha pasado que Baskonia había ganado en esa época. ¿Qué pasó luego cuando ya Baskonia ganó? Vinieron dos muy queridísimos hermanos. Uno de ellos se llamaban para conseguir la propia bandera de allí. En esa historia abrió esa bandera al hacer historia. Una de ellas es la Ikurriña, la bandera vasca del País Vasco, en el que todos están relacionados con Baskonia. Esa bandera que acabo de decir ahora que fue inaugurada por dos hermanos, uno de un famoso en el que casi todos los que lo conocen se había llamado Sabino de Arana, que es uno de ellos, y su hermano que también se apellida Arana, que fueron los fundadores de construir la propia bandera del País Vasco. Ahora lo vamos a demostrar en el siguiente tema, ¿vale? Y que desde ahí, en esa época, cuando ya ganaron entre sí los vascongados, los visigodos, los de Baskonia, aún no se separaron en esa época entre sí la pelea entre Baskonia y navarros. Eso sería en el segundo tema, que lo veremos ahora. Aquellos fundadores que acaba de explicar entre sí, que fueron dos queridísimos hermanos, en el que había explicado que fueron dos fundadores que fueron creados por esta propia bandera, que señalizaba los colores que habían creado ellos en su época en la historia, en la que está relacionado con la bandera del País Vasco, que es la que todos estamos viendo hoy en día y a lo largo del tiempo. Uno de ellos pertenece a la cruz que todos, o de los que han podido matar a través de la cruz, luego una X que habían puesto una X en sus cuerpos, y al fondo esta es la que pertenece a su propio campo, entre ellos. Sus queridos hermanos eran, como los acaba de explicar ahora, ellos se llamaban Sabino y Arana, y su hermano queridísimo, que no me acuerdo de su nombre, y que fueron los que habían creado esta propia bandera del País Vasco, que hoy en su día han cambiado su nombre. Para ello han evolucionado este nombre de la siguiente manera de decirlo en otra lengua, como en las que tienen ellos. Habían puesto como Euskal Herria, que es en lo que dice al castellano País Vasco, en el que pertenece a este propio nombre. Veis que la bandera pertenece casi toda, dice que es la muerte y la propia libertad. Y esto fue una de las primeras guerras que tuvo Baskonia. No en la
no en la época cuando se habían separado entre Baskonia y Navarra, no. Esto fue muy antes de lo que había pasado a lo largo del tiempo. Y cuando ya fundaron esta bandera, ya va poniendo hasta su propio escudo, que debe de ir en poco hasta conseguir el propio territorio vasco, vascongado y visigodo, y lo que dice con vasco o vasco francés, que no que a veces no sé si permite o no, lo que dice cuando es vasco hablante en esa época. Entre ellos fueron todo lo que se decían entre sí. Y todo esto fue durante a lo largo del tiempo lo que fue y lo que han creado esta propia bandera. Vamos con el siguiente temario del otro tema. Ya hemos visto en la parte del primer tema, en el que está relacionado con los fundadores, con la bandera y todo ello, en lo que se abrió lo que era Baskonia y su bandera fundada en esa época. Aún así no se separaron entre sí, fueron de la primera guerra que tuvo Baskonia y no fue separada entre sí. Lo que vamos a ver ahora, qué es lo que pasó después. Y para ello vamos a necesitar un poco más de información, saber qué es lo que pasó realmente, que es en el segundo tema de ahora. Que esto con lo que pasó había dicho qué es lo que pasó entre Baskonia y Navarra, entre sí. Vale, yo lo explico. Lo que pasa que vinieron a pelear entre los vascos, los más brutos, los que fueron peleados por la primera guerra, no sé lo que pasó realmente, pero qué es lo que habían pasado antes de ser separados. Y qué es lo que pasó realmente cuando ya fueron separados. Hicieron por segunda vez otra guerra, una de ellas, y esta es una de las más duras, más bastantes de aquella que dicen que no deberíais hacer el saludo del siguiente tema. No me atrevería ni vosotros ni nadie de hacer el saludo de unos mafiosos que nunca que hay que hacer. Yo no lo voy a hacer porque esto es un tema de aquí, de mi plataforma, ¿vale? No quiero ser así, no quiero ser yo mal para nadie, solo estoy informando de lo que es realmente Baskonia. Me soléis algunos o algunas preguntar qué es lo que pasó. Pues yo los voy a responder a esa pregunta, lo que realmente pasó. Baskonia y Navarra fueron separadas
¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo fue todo eso? Porque realmente lo que pasó fue de la Segunda Guerra que tuvieron. Y fue una de las más duras que habían hecho hasta historia, ¿vale? Cuando casi todos los vascos fueron los habitantes, ¿no? ¿Qué es lo que se habían relacionado con el País Vasco? Vale, casi todos fueron muertos. No sé por qué, no sé cuándo, ni sé qué fechas, no sé nada de nada lo que fue relacionado, lo que fue la causa de la muerte de los vascos. No sé nada de ello. Pero lo que sí puedo hacer que esta historia pueda engranar mucho más y más grande. Porque fue así en esta época, casi en la que no es actual. Lo que fue es que realmente fueron de una organización que fueron creadas a través de ellos. Son personas muy duras, muy salvajes, muy brutos, muy salientes, muy de salir de la cárcel, o sea, de la libertad, ¿vale? Y de ser fuera, expandidos. ¿Qué es lo que pasó realmente? Pues que realmente que fue la Segunda Guerra que pasó en Baskonia. Y para ello lo que pasó que fue para ellos antes de separarlo, ¿vale? Esa guerra antes tendría que terminar para ello, estar unida esa organización para siempre, toda la vida. Y para eso se necesitó hacer esta creación, que fue organizada de aquella sí misma fueron los de la ETA. Fueron unas personas muy desagradables, muy como no sé cómo decirlo, sino que cómo expresar, ¿vale? Cómo requieren la muerte del país vasco para ellos. Y cuando ya fueron esa guerra, había existido en esa época nuestro queridísimo dictador español. ¿Quién pudiera ser ese mismo, sí, mismo, no fue un presidente, no, fue un dictador español muy conocido, que para ellos fueron cuando lo mataron. No sé si antes o después de lo que pasó con Baskonia. En esa época, cuando ya decidieron matar antes de conseguir la libertad, querían la muerte antes, pues lo que pasó que querían hacer, perdón, lo que, ¿cómo era? Sí, lo de que hay que ver de los que
entre sí lo que mataron y lo que fue la creación, ¿vale? Entonces, esta asociación fue con ese nombre. Y que para ello vamos a ver ahora mismo en pantalla quién eran y los que fueron los que hicieron la Segunda Guerra antes de separar con vascos y navarros. Bueno, lo que había o de lo que habíamos explicado, esto fue una de las organizaciones de uno de los que fueron de la Segunda Guerra que pasó con Vasconia. Y estos fueron, no sé cómo es explicarlo o cómo especificar lo que pasó antes de separar entre el País Vasco y Navarra. Estos fueron los que fueron al abrir esa organización y matar entre sí los que fueron españoles en esa época. Y para ello decidieron que sean fuertes, sean los que los salvajes, los que querían la libertad y fuera para poder expandir todo para ello. Y se necesitó ese símbolo que veis ahí al fondo. Es una hacha y una serpiente que para ellos significa muerte y libertad. Y que ellos lo que quieren es salir hacia donde quieren ver la luz. Yo no sé si creerlo, pero lo que pasó, lo que sucedió por la Segunda Guerra entre ellos. Y en esa época fue cuando había existido un dictador español, en que casi todos los que los conocéis. No quiero nombrarlo y ni lo quiero ponerlo en imagen en lo que había hecho, ¿vale? Y vamos ya con el otro temario. Bueno, hemos visto lo que sucedió, lo que pasó con la Segunda Guerra en la época cuando se habían peleado entre sí los vascos, ¿vale? Que era una cosa muy semejante, muy fuerte, ¿vale? No quiero nombrarlo más porque si no va a expandir todo esto no sé por cuánto tiempo. Luego, ¿qué es lo que pasó después? Lo que había pasado con los vascos entre sí en aquel sitio que era Vasconia, que era la parte del País Vasco y la parte de aquel trocito de Navarra. Lo que pasó realmente después fueron personas hacia la libertad, no querían más muertes. Y para ello se decidió iros a una pequeña cárcel a todos que fueron nombrados por esa organización. Y fueron ya encarcelados por mucho tiempo. En esa época ya decidieron por última vez de todas sus vidas que desean la libertad de todo lo que han hecho, todos los daños, toda esa cosas que pasó durante mucho tiempo, ¿vale? Y entonces lo que pasa que al decir que querían la libertad por fin, hacer sus vidas en su propia cuenta, entonces decidieron una cosa para todos ellos. Bueno, vale,
voy a ser muy amable con todos vosotros. Fuimos muy duros, muy brutos, muy salvajes, muy de todo, en los que no queríamos hacer nada para ello, para poder separar lo que éramos antes. En esa época querían eso ahora, esa libertad, salir hacia la luz donde corre el camino del futuro. Lo que pasó a continuación, que al ser muy duros, ¿vale? Al ser muy brutos, que como querían la fuerza, querían todo, ¿vale? Querían ser así. No voy a nombrar de lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Con esas imágenes del anterior tema. No quiero nombrar al que fue el dictador de España. Fue una cosa muy más fuerte de lo que pasó con los vascos, ¿vale? Y para ello hablaríamos con España. No vamos a entrar hoy a ese tema, ¿vale? Que sería cuando el próximo vídeo. Hoy solo se va a relacionarse con Baskonia. Y es lo que quería ver con todos vosotros, esta guía, este tour en el día de hoy. Y para ello, cuando ya decidieron salir hacia la luz, hacia afuera, donde van el camino hacia el futuro, y decidieron esto, por todo lo alto. Vale, estoy de acuerdo. Tengamos esto en paz, no vamos a hacer más cosas, una cosa así tan bruta, tan fuerte, no vamos a crear nada de nada, y decidieron esto. Queríamos la independencia durante esa temporada, a lo largo del tiempo, y para eso necesitamos esa libertad. Y hemos decidido una cosa más, para que no haya esto muy bruscamente. Hemos decidido que nosotros, que éramos vascos, pura cepa, hemos decidido separar entre sí la comunidad autónoma de Navarra. Y ya por fin decidieron ser parte de España, de la península española. Y con ello hemos decidido quién éramos los vascos y quién eran los navarros. No sabíamos lo que fue y lo que pasó durante aquel tiempo, lo que había pasado, o época que cuando sucedió. Y para eso hemos decidido esto durante por mucho tiempo, a lo largo más del tiempo. Y para eso hemos decidido esto: tener la independencia, la libertad, y para no tener una tercera guerra. No seríamos nosotros, no. Eso sería en el siguiente apartado que va a suceder en el próximo vídeo, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, pues darle mucho like, bastante campanitas, un suscribir, por favor, que lo necesitamos, no tan urgentemente, sino que lo necesito, ¿vale? Por favor, que todos se vayan a suscribirse, ¿vale? A darle ahí, suscribir y comentar lo que todos deseáis, lo que era esto, este
ratito de estar con vosotros con este tour, con esta historia. ¿Qué pasó? Baskonia, la historia de Baskonia, los vascos y la separación entre sí del País Vasco y Navarra. Muchas gracias por acompañar este ratito de estar con vosotros. Un abrazo y continuamos para el siguiente vídeo, que será el vídeo español. Un abrazo, esto es mi canal. Cualquier cosa o duda hacia mi canal, tenéis una comunidad de comentarios y cualquier cosa, duda o frecuencia que queráis. Muchas gracias, un saludo, muchas gracias, ser muy amables conmigo y nos veremos en el siguiente.